Imagina que miras hacia la enorme oscuridad del universo, como un lienzo que se extiende por miles de millones de años luz. Por todo este espacio gigante hay galaxias, y cada una tiene muchísimas estrellas, pero algunos puntos de luz brillan tan fuerte que es difícil de explicar. Uno de esos objetos se llama Tonantzintla 618, o TON 618. Se registró por primera vez en 1957 en el observatorio de Tonantzintla en México. Al principio, pensaron que era una estrella azul clarita de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Los astrónomos no sabían que habían encontrado uno de los objetos más brillantes y grandes jamás descubiertos en el universo. Entonces, ¿qué es exactamente TON 618? No es una estrella como las que conocemos, ni tampoco es una galaxia entera. TON 618 es un cuásar, un nombre que nos dice que es algo misterioso. Cuásar es la forma corta de decir fuente de radio cuasiestelar, un nombre que se inventó a principios de los años 1960. Parecían estrellas en los telescopios, pero también eran fuentes muy fuertes de ondas de radio. Esto tan raro hizo que por muchos años se investigara mucho para entender qué eran de verdad y qué física hacía que brillaran tanto. El corazón de un cuásar, y también de TON 618, está en un núcleo galáctico activo, o NGA. Justo en el centro de una galaxia lejana hay un agujero negro supergrande. Cuando mucho gas, polvo e incluso estrellas son jalados hacia adentro, forman un disco que gira muy caliente, llamado disco de acreción. La luz que vemos de TON 618, que ha viajado por más de 10.000 millones de años para llegar a nosotros, viene de este disco de acreción tan violento y lleno de energía. En el centro del brillo de TON 618 está su motor, un agujero negro supergrande, de un tamaño que casi no podemos imaginar. Los cálculos de ahora dicen que la masa del agujero negro central de TON 618 es unas 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para que te des una idea, el agujero negro supergrande del centro de nuestra Vía Láctea, Sagitario A estrella, tiene unas 4 millones de masas solares. Así que el agujero negro de TON 618 es más de 15.000 veces más grande. Este pozo de gravedad tan gigante es lo que impulsa la increíble energía del cuásar. El brillo de un cuásar como TON 618 no lo produce el agujero negro en sí, sino el material que cae en espiral hacia él, formando un disco de acreción. Imagina un remolino enorme de gas, polvo y restos de estrellas, todo jalado hacia el borde del agujero negro, que se llama horizonte de sucesos. Cuando este material se acerca va muy rápido, se calienta muchísimo y hace que el disco de acreción brille a temperaturas altísimas. Este material supercaliente es lo que brilla tan fuerte a través de las distancias entre galaxias. La transformación de masa en energía en el disco de acreción es mucho más eficiente que la fusión nuclear. Mientras la materia cae en espiral, una buena parte de su energía se puede convertir en radiación. Esto es lo que hace que los cuásares sean los objetos que brillan continuamente más fuerte en el universo. La caída continua de material les da combustible constante, y así estos faros cósmicos pueden brillar mucho por millones de años. La mezcla de un agujero negro gigante y un disco de acreción con mucho material y muchísima energía es la receta básica para el fenómeno tan increíble que vemos como TON 618. Cuando los astrónomos hablan del brillo de los objetos del cielo, usan la palabra luminosidad. Esto se refiere a toda la energía que un objeto emite por tiempo, o sea, cuánta energía tiene de por sí. Para TON 618, su luminosidad es un número que casi no podemos ni imaginar. Se calcula que la luminosidad de TON 618 es de alrededor de 1.4 por 10 elevado a 41 watts. Para que entiendas este número, nuestro Sol tiene una luminosidad de unos 3.8 por 10 elevado a 26 watts. Esto quiere decir que TON 618 emite cada segundo, más o menos, 140 billones de veces más energía que nuestro Sol. Incluso galaxias enteras, como nuestra Vía Láctea, tienen una luminosidad total que se queda chiquita comparada con este único cuásar. TON 618 brilla miles de veces más que toda la galaxia Vía Láctea.
La fuerte presión de la radiación de TON 618 podría empujar el gas y el polvo fuera de su galaxia y quizás afectar cómo se forman las estrellas allí. La cantidad enorme de fotones, rayos X y otras partículas de alta energía crearían un ambiente muy peligroso a su alrededor. Esta energía tan grande es resultado directo de lo que pasa en su disco de acreción, alimentado por ese agujero negro supergrande en su centro. Comparar a TON 618 con otros objetos ayuda a entender lo extremo que es. Aunque hay eventos que duran poco, como las supernovas, que pueden brillar más que sus galaxias por un momento, los cuásares como TON 618 son fuentes constantes de esta luz tan fuerte. El hecho de que existan estos objetos y que podamos verlos desde miles de millones de años luz de distancia muestra la física tan extrema que ocurre en el universo. El principal problema para ver la galaxia de TON 618 es el brillo del cuásar. Esta luz intensa ahoga la señal débil de las estrellas de la galaxia. Es como oír un susurro en un concierto de rock. Los astrónomos usan técnicas avanzadas para esto. Un coronógrafo tapa la luz brillante del cuásar. También usan óptica adaptativa y observan en diferentes tipos de luz. A más de 10.000 millones de años luz, la galaxia es muy débil. A distancias cósmicas, incluso galaxias enteras se ven como manchitas de luz. Los astrónomos luchan contra el brillo del cuásar y la debilidad de la galaxia. A pesar de los problemas, han logrado detectar algunas galaxias alrededor de cuásares. Aunque TON 618 es un ejemplo especial por su agujero negro gigante y su enorme brillo, no es el único en la categoría de cuásares superbrillantes. El universo está lleno de estos faros cósmicos. Cada uno es una luz alimentada por un agujero negro supergrande que está comiendo. Uno de los más famosos es 3C273. Descubierto a principios de los años 1960, está mucho más cerca de nosotros que TON 618, a unos 2.400 millones de años luz, pero aún así brilla con una luz igual a billones de soles. Su descubrimiento fue un momento clave, que abrió una nueva ventana al universo de alta energía. Otro ejemplo importante es APM0, 8279+5255, un cuásar cuya luz es desviada por la gravedad de una galaxia que está en medio. Este efecto de lente gravitacional aumenta su brillo aparente, haciendo que parezca aún más brillante de lo que es en realidad. Estudiar estos cuásares con lente puede darnos ideas únicas, ya que la lente también puede aumentar detalles de la galaxia o de la zona alrededor del agujero negro que de otra forma no se podrían ver. Estos objetos, aunque son raros, nos dan oportunidades especiales para investigar el fenómeno de los cuásares con más detalle. Cuando comparamos estos otros cuásares brillantes con TON 618, se nota aún más lo extremo que es. Mientras que objetos como 3C273 son alimentados por agujeros negros con masas de cientos de millones a unos pocos miles de millones de masas solares, el agujero negro de TON 618, con unas 66.000 millones de masas solares, juega en otra liga. Este agujero negro más grande permite un disco de acreción posiblemente más grande y que caiga más material, lo que ayuda a su brillo que rompe récords. Lo que tienen en común todos estos objetos brillantes es un agujero negro supergrande que está comiendo activamente grandes cantidades de material, convirtiendo la energía potencial gravitatoria en luz, con una eficiencia sorprendente. Estudiar diferentes tipos de cuásares ayuda a los astrónomos a tener una idea más completa de cómo se forman estos objetos, cómo cambian y cómo afectan a lo que los rodea. La increíble energía de cuásares como TON 618 no es solo luz y calor, también lanzan chorros de plasma a velocidades cercanas a la luz. Estos chorros relativistas son fenómenos energéticos y visualmente increíbles. Se cree que los fuertes campos magnéticos en el disco de acreción los lanzan. Las líneas de campo magnético actúan como una resortera cósmica. Dirigen material y energía hacia afuera, creando chorros superpoderosos. Estos chorros son estructuras gigantescas. Pueden extenderse por cientos de miles de años luz.
Emiten radiación en todo el espectro electromagnético. Son rayos de partículas cósmicas con un poder inimaginable. El impacto de estos chorros puede ser muy grande. Pueden calentar el medio intergaláctico y afectar la formación de estrellas. Esta retroalimentación es crucial en la evolución de las galaxias. TON 618 podría estar impulsando estas salidas de material, cambiando su entorno cósmico. La enorme distancia a TON 618, con su luz que ha viajado por más de 10.000 millones de años para llegar a nuestros telescopios, nos da una oportunidad increíble. No estamos viendo a TON 618 como es hoy, sino como era cuando el universo tenía solo una pequeña parte de su edad actual, más o menos entre 3.000 y 4.000 millones de años. Este fue un periodo que a menudo se llama el mediodía cósmico, una época en que la formación de estrellas en todo el universo estaba en su punto más alto y cuando los agujeros negros supergrandes crecían rápido y alimentaban a los cuásares más brillantes. Observar TON 618 es como mirar a través de una máquina del tiempo hacia esta época vibrante y joven de la historia cósmica. Estudiar objetos como TON 618 nos da pistas muy valiosas sobre cómo eran las cosas en el universo temprano. La simple existencia de un agujero negro tan monstruoso de 66.000 millones de masas solares, tan temprano en la historia cósmica, es un rompecabezas fascinante para los astrónomos. ¿Cómo crecieron tanto los agujeros negros y tan rápido? Empezaron como agujeros negros semilla más pequeños y juntaron materia a velocidades increíbles, o hubo otras formas más raras de formarse. TON 618, al ser uno de los ejemplos más extremos, es un caso de prueba muy importante para las teorías de cómo se forman y crecen los agujeros negros. Además, cuásares como TON 618 jugaron un papel importante en la evolución del universo mismo. La radiación intensa y las poderosas salidas de material, incluyendo los chorros que salían de estos objetos, metieron muchísima energía en sus alrededores. Esta retroalimentación pudo limpiar el gas de las galaxias, quizás deteniendo la formación de estrellas o al revés, en algunos casos, comprimir nubes de gas y provocar explosiones de nacimiento de estrellas. Entender esta relación entre la actividad de los cuásares y la evolución de las galaxias es clave para armar una imagen completa de cómo se formaron las estructuras cósmicas que vemos hoy, incluyendo nuestra propia Vía Láctea. La cantidad de cuásares también ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo cósmico. Por lo tanto, TON 618 es una reliquia de este pasado con más energía, un recordatorio brillante de la juventud dinámica y transformadora del universo. Imagina un lugar en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz, que es lo más rápido que existe en el universo. Eso es un agujero negro. Pero no es un hoyo vacío, ¿eh? Es muchísima materia apretada en un espacio súper chiquito. Piensa en una estrella que es 10 veces más grande que nuestro Sol. Ahora apriétala hasta que quepa en un lugar del tamaño de la Ciudad de México. El resultado es un agujero negro. Esto crea un campo de gravedad tan fuerte que deforma el espacio y el tiempo a su alrededor. Estos son de verdad unas de las creaciones más increíbles y extremas del universo, y nacen cuando mueren estrellas gigantes. La idea de los agujeros negros ya tiene tiempo. La teoría de la relatividad general de Einstein nos dio las bases para poder entenderlos de verdad. Sus ecuaciones mostraron que si se junta suficiente masa, el espacio-tiempo mismo se puede curvar hasta un punto donde ya no hay vuelta atrás. A esta frontera se le llama horizonte de sucesos. Una vez que lo cruzas, ya no puedes regresar. Te jala hacia el centro, a un punto llamado singularidad, donde la densidad es infinita. Los agujeros negros más comunes, que se llaman agujeros negros estelares, son lo que queda de estrellas muy grandes. Cuando una estrella que es mucho más grande que nuestro Sol se queda sin combustible, ya no puede sostenerse contra su propia gravedad. El centro se colapsa de forma tremenda, y las capas de afuera salen volando en una explosión de supernova. Ahora vamos a pensar en algo mucho más grande, muchísimo más. Aunque los agujeros negros estelares son impresionantes, son chiquitos comparados con sus primos más grandes, los agujeros negros supermasivos. Estos son los verdaderos gigantes de la familia de los agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos,
o SMBH por sus siglas en inglés, pueden tener masas de millones, o hasta miles de millones, de veces la masa de nuestro Sol. Imagina la masa de millones de soles apretada en un lugar no mucho más grande que nuestro sistema solar. Quizás te estés preguntando dónde encontramos estas cosas tan enormes. Los astrónomos han encontrado pruebas fuertes de que casi todas las galaxias grandes, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo justo en el centro. El agujero negro del centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A*. Se pronuncia Sagitario A estrella. Tiene como 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Está tranquilito en el corazón de la Vía Láctea, como si fuera un ancla de gravedad alrededor de la cual gira toda nuestra galaxia. ¿Cómo es que estos agujeros negros supermasivos se hacen tan grandes? Esa es una de las grandes preguntas de la astrofísica hoy en día. Una idea es que empezaron como agujeros negros más chiquitos al principio del universo y fueron creciendo durante miles de millones de años. Pudieron haber crecido comiéndose el gas, el polvo e incluso las estrellas que estaban cerca. Otra posibilidad es que se formaron cuando nubes de gas gigantescas se colapsaron directamente, cuando el universo era joven. O quizás agujeros negros más pequeños se juntaron con el tiempo, haciéndose más y más grandes hasta alcanzar tamaños supermasivos. Lo más seguro es que sea una mezcla de todo esto. Justo cuando pensábamos que los agujeros negros supermasivos eran los más grandes de todos, el universo nos sorprendió otra vez. Hay otra categoría, todavía más extrema, los agujeros negros ultramasivos, o UMBH. Estos son los meros titanes, los campeones de peso pesado del mundo de los agujeros negros. Si los agujeros negros supermasivos son gigantes, entonces los ultramasivos son como dioses cósmicos. Representan el límite de qué tan grande puede llegar a ser un agujero negro, según la teoría, llevando lo que sabemos de astrofísica hasta el borde. No es que sean un poquito más grandes, estos juegan en otra liga. Generalmente, los astrónomos usan este nombre para los agujeros negros que tienen una masa de más de 10.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Piénsalo. 10.000 millones de soles. Eso es más del doble de la masa de Sagitario A* multiplicada por 1000. Son objetos con una densidad y un poder de gravedad que casi no podemos imaginar. Son tan enormes que pueden afectar no solo a la galaxia donde viven, sino también a las cosas más grandes que hay a su alrededor en el cosmos, como los grupos de galaxias. Su presencia puede cambiar cómo evolucionan vecindarios enteros de galaxias. Los agujeros negros ultramasivos normalmente se encuentran en el centro de las galaxias más grandes y masivas, muchas veces en el corazón de grupos de galaxias muy llenos. Estos lugares están llenos de gas y otras galaxias, lo que le da mucho combustible a un agujero negro para crecer hasta esos tamaños tan extremos. Es como dice el dicho, al que tiene se le da más. Pero en el cosmos, las galaxias más grandes le dan más comida a sus agujeros negros centrales. Entonces quizás te preguntes, ¿cómo diablos pesamos algo que es invisible y está a miles de millones de años luz de distancia? Es una muy buena pregunta. No podemos poner un agujero negro en una báscula cósmica, ¿verdad? Los astrónomos usan técnicas ingeniosas para medir la masa de estos gigantes lejanos. Observamos cómo la gravedad del agujero negro afecta a su entorno. Es como pesar un fantasma viendo cómo mueve las cortinas. Observamos los efectos y descubrimos la causa. Miramos las órbitas de estrellas o nubes de gas cerca del agujero negro. Así como los planetas giran alrededor del Sol, las estrellas y el gas giran alrededor del agujero negro central. Midiendo la velocidad y distancia, usamos las leyes de Kepler y Newton para calcular la masa. Descubrir estos agujeros negros ultramasivos es como una historia de detectives cósmicos. No brillan por sí mismos, son por definición negros. Así que los astrónomos tienen que buscar sus señales características. Es como buscar un personaje escondido en una escena complicada. Necesitas saber qué señales buscar. La búsqueda de estos UMBH necesita telescopios potentes y mucha paciencia. Estos gigantes están escondidos en los centros brillantes de galaxias lejanas. Una forma de encontrarlos es buscar los efectos de su gravedad en las estrellas. En el centro de las galaxias masivas, las estrellas se mueven rápido por la gravedad intensa. Usando instrumentos avanzados,
los astrónomos pueden detectar agujeros negros. Mientras más rápido se muevan las estrellas, más masivo es el objeto invisible. Este método necesita observaciones con muchísima claridad. Otra señal clave es la presencia de un núcleo galáctico activo, o AGN. Cuando un agujero negro está comiendo activamente, su disco de acreción puede volverse luminoso. Los cuásares, blázares y galaxias Seyfert son tipos de AGN. Los astrónomos buscan estas fuentes de luz brillantes y llenas de energía. Si un cuásar es súper brillante, podría ser una señal de un agujero negro ultramasivo. Vamos a ver cómo se identificó el agujero negro ultramasivo que alimenta al cuásar TON 618 y cómo se calculó su enorme masa. TON 618 se descubrió en los años 50 y 60. Su nombre viene del observatorio de Tonantzintla en México. Al principio no se entendía bien qué era. Parecía un punto de luz, pero su espectro era raro. La clave fue analizar su espectro de luz. Los astrónomos notaron líneas anchas de emisión. Estas líneas las produce el gas que gira alrededor del agujero negro. Mientras más anchas las líneas, más rápido se mueve el gas. Esta alta velocidad indica un objeto muy masivo. TON 618 es un cuásar lejano, alimentado por un agujero negro excepcionalmente grande. El brillo del cuásar sugería un motor enorme. Para calcular la masa, usaron la técnica de mapeo de reverberación. Midiendo el ancho de las líneas y la distancia del gas al agujero negro, pudieron calcular la masa del centro. Los números fueron sorprendentes. Decenas de miles de millones de veces la masa del Sol. Esto puso al agujero negro de TON 618 en la categoría de ultramasivo. Más observaciones han ayudado a entender mejor a TON 618 y su increíble agujero negro. Quizás estés pensando, ok, estos agujeros negros ultramasivos son grandes, muy grandes. ¿Pero por qué debería importarnos? Es una buena pregunta. Más allá de lo impresionantes que son, estudiar a estos gigantes cósmicos es súper importante para entender algunos de los misterios más grandes del universo. No son solo cosas raras y aisladas, están muy conectados con cómo nacen y evolucionan las galaxias, que son las estructuras más grandes del cosmos. Son como los laboratorios cósmicos más avanzados, que nos dejan probar las leyes de la física en las condiciones más extremas que te puedas imaginar. Una de las razones más importantes por las que los UMBH importan es su papel en cómo evolucionan las galaxias. Ahora sabemos que el crecimiento de los agujeros negros supermasivos y ultramasivos y el crecimiento de las galaxias donde viven están conectados de alguna manera. A esto se le llama coevolución. Agujero negro galaxia. Parece que estos agujeros negros centrales pueden controlar el crecimiento de sus galaxias. Cuando un agujero negro está comiendo activamente, puede lanzar chorros potentes de energía y partículas muy lejos dentro de la galaxia. Esta respuesta puede calentar o expulsar gas, evitando que se formen estrellas nuevas, o puede hacer que se formen estrellas en otras áreas. Los UMBH, con su poder inmenso, seguramente tienen un gran impacto en las galaxias masivas donde están. Además, los agujeros negros ultramasivos, especialmente los que se encuentran en el universo temprano como TON 618, nos dan pistas muy importantes sobre cómo eran las cosas cuando el cosmos era joven. Cómo se formaron objetos tan masivos tan rápido después del Big Bang. Crecieron a partir de agujeros negros semilla más pequeños, o se formaron directamente del colapso de nubes de gas gigantes y antiguas. Responder estas preguntas nos ayuda a mejorar nuestros modelos del universo temprano y de cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias. Estos gigantes antiguos son como fósiles, que nos cuentan sobre una época pasada de la historia cósmica. Estudiar los UMBH también empuja los límites de la física fundamental. El cosmos es un lugar de un tamaño que no podemos imaginar y una belleza increíble, lleno de maravillas en el cielo que nos hacen pensar y nos dan mucha curiosidad. Entre estas cosas, hay objetos con muchísima fuerza y misterio, como los agujeros negros, que son lugares en el espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Pero incluso estos misterios oscuros no están completamente solos. A veces, las zonas a su alrededor brillan con una fuerza casi increíble,
como si fueran faros en el cosmos que nos avisan de cosas con muchísima energía. Estos faros brillantes muchas veces funcionan gracias a algo llamado disco de acreción, que es como una estructura de materia muy caliente que da vueltas y cae hacia un objeto en el centro. Entonces, ¿qué es exactamente este disco de acreción caliente del que os hablo? Imaginaos un plato enorme que gira, hecho no de cerámica o metal, sino de gas y polvo calentado a temperaturas más altas que el centro de nuestro Sol. No es el agujero negro lo que brilla. Los agujeros negros, por como son oscuros. En vez de eso, es este remolino de material que lo rodea, atrapado en un baile por la gravedad, lo que crea el espectáculo. Cuando el gas y el polvo del espacio son atraídos hacia un agujero negro, forman este disco plano que gira. La parte de caliente en su nombre no es una broma. Hablamos de millones, a veces miles de millones, de grados. Los discos de acreción calientes son los motores que dan energía a los cuásares, los centros increíblemente brillantes de galaxias lejanas, haciendo que se puedan ver a través de miles de millones de años luz. Al estudiar la luz de estos discos, podemos aprender sobre cómo son los agujeros negros que alimentan y ver cómo funciona la física en condiciones de gravedad, densidad y temperatura muy extremas. La gravedad es la mano invisible que da forma al universo, la fuerza que mantiene unidas a las galaxias y dirige el baile de los planetas alrededor de sus estrellas. Sentimos su tirón suave en cada momento de nuestras vidas, pero cerca de un agujero negro, la gravedad no es tan suave. Se convierte en una fuerza que lo consume todo, un gigante del cosmos que agarra con una fuerza total. Un agujero negro es una zona donde la materia se ha aplastado hasta una densidad increíble. Deforma el propio espacio-tiempo, creando un pozo tan profundo que nada puede salir una vez que ha cruzado un cierto límite. ¿Qué come un agujero negro?, os preguntaréis. Su menú tiene cualquier cosa que tenga la mala suerte de acercarse demasiado. Nubes enormes de gas y polvo entre las estrellas, restos de estrellas viejas, o incluso estrellas enteras que se meten en su zona de gravedad. Comienza un viaje de ida hacia la singularidad central, atraído por una fuerza que se hace muchísimo más fuerte cuanto más cerca está. El límite más allá del cual no se puede escapar se conoce como el horizonte de sucesos. Una vez que la materia o la luz cruzan este umbral, se pierden para siempre de nuestro universo que podemos ver, y ayudan a que el agujero negro tenga más masa y sea más grande. A medida que el material es atraído hacia adentro, sufre fuerzas de marea extremas. Estas fuerzas pueden estirar y destrozar estrellas enteras, un proceso que, de forma poética aunque un poco triste, se llama espaguetización. Este material destrozado luego se une a la corriente que cae, destinado a unirse al banquete cósmico. A medida que el material es atraído más cerca del agujero negro, este momento angular que se conserva hace que gire cada vez más rápido. Empieza a dar vueltas alrededor del agujero negro, muy parecido a como los planetas giran alrededor de una estrella o como el agua se va por el desagüe dando vueltas. Entonces este material del cosmos con mucho momento angular se queda atrapado dando vueltas alrededor del agujero negro, sin poder caer directamente dentro, pero tampoco puede escapar de su fuerza de gravedad. ¿Qué pasa después? Imaginaos un atasco caótico en el cosmos. Muchísimas partículas de gas y polvo, cada una con su propio camino, intentan amontonarse en el espacio alrededor del agujero negro. Los choques son inevitables. Mientras estas partículas se empujan y chocan entre sí, intercambian energía y momento. Algunas partículas pierden energía en estos choques y se acercan en espiral al agujero negro, mientras que otras pueden ser lanzadas a órbitas un poco más amplias, pero la idea general es que van hacia adentro, hacia una forma más ordenada. A través de este proceso de muchísimos choques y el tirón constante de la gravedad hacia adentro, la nube de gas y polvo, que al principio era un caos, poco a poco se aplana, se acomoda en una estructura como un disco, bastante delgado y que gira en el plano de su momento angular promedio. Así nace el disco de acreción. A medida que el material dentro del disco va cayendo en espiral hacia adentro, más cerca del agujero negro, la conservación del momento angular dice que tiene que girar más rápido. Este no es un disco sólido y duro como un disco de vinilo que gira. Es una estructura dinámica, como un fluido, hecha de gas muy caliente, o para ser más exactos, plasma.
un estado de la materia donde los electrones se separan de sus átomos. Diferentes partes del disco giran a diferentes velocidades. El material en las partes de afuera del disco se mueve a un ritmo relativamente tranquilo, aunque sigue siendo increíblemente rápido para nosotros los humanos. Pero a medida que os acercáis al agujero negro, las velocidades a las que giran son realmente alucinantes. Esta rotación diferencial, donde las partes de adentro giran mucho más rápido que las de afuera, es una característica clave de los discos de acreción y una fuente principal de su enorme energía. Hemos visto cómo el gas y el polvo forman un disco que gira muy rápido alrededor de un agujero negro. Pero, ¿qué hace que este disco esté tan increíblemente caliente que puede brillar más que miles de millones de estrellas? La respuesta está en una idea que conocemos, pero llevada a un extremo cósmico: la fricción. Pensad en cuando os frotáis las manos en un día frío. Se calientan. Este calor se genera por la fricción, que convierte la energía del movimiento en calor. Ahora, imaginaos este proceso ocurriendo no entre vuestras manos, sino entre capas de gas juntas dentro del disco de acreción, capas que se mueven unas junto a otras a velocidades enormes y diferentes debido a esa rotación diferencial de la que hablamos antes. En el plasma supercaliente de un disco de acreción, esta fricción interna, que técnicamente se llama viscosidad, es algo mucho más complicado. Está impulsada por campos magnéticos enredados y movimientos turbulentos dentro del plasma. Estos campos magnéticos actúan como gomas elásticas, intentando unir material en diferentes órbitas, haciendo que se rocen entre sí, mientras las partes internas del disco, que se mueven más rápido, intentan arrastrar a las partes externas más lentas, y las partes externas intentan frenar a las internas. Una cantidad enorme de energía cinética, la energía del movimiento, se pierde y se convierte directamente en energía térmica, o sea, calor. Las temperaturas que genera esta fricción constante son de verdad impresionantes. Estamos hablando de millones, o en algunos casos incluso miles de millones de grados Celsius. A estas temperaturas, la materia se convierte en un plasma totalmente ionizado, una sopa hirviendo de núcleos atómicos y electrones libres, todos moviéndose a velocidades increíbles. Las regiones internas del disco de acreción, donde las velocidades de giro son más altas y las fuerzas de roce son mayores, se vuelven las más calientes, brillando con una intensidad que es difícil de imaginar. Este calentamiento tan intenso no es solo un efecto secundario espectacular. Es una parte crucial del propio proceso de acreción. Ahora llegamos al gran final, la fuente de ese brillo misterioso y deslumbrante. Tenemos un disco de material calentado a millones o incluso miles de millones de grados por la fricción interna y que hacen las cosas increíblemente calientes. Brillan, irradian energía. Cuanto más caliente está un objeto, más energía irradia y mayor es la energía de los fotones que emite. El disco de acreción alrededor de un agujero negro sigue el mismo principio básico, pero a una escala muchísimo más grande, que no podemos ni imaginar. Esta radiación se emite en una amplia gama del espectro electromagnético, un fenómeno que los físicos llaman radiación de cuerpo negro. El tipo específico de luz que se emite depende de la temperatura. Las partes más frías y externas del disco de acreción podrían brillar en luz infrarroja y luz visible. A medida que os movéis hacia adentro, hacia las regiones más calientes, la radiación que se emite cambia a energías más altas, luz ultravioleta, y luego, desde las partes más internas y calientes, intensos rayos X e incluso a veces rayos gamma. Los astrónomos pueden estudiar este espectro de luz para saber las temperaturas en diferentes partes del disco, e incluso deducir cómo es el agujero negro central. La cantidad de energía que emiten, la luminosidad de estos discos de acreción calientes, puede ser asombrosa. Pensad en los cuásares, que son básicamente agujeros negros supermasivos que están comiendo activamente el material que los rodea. Los discos de acreción que dan energía a estos cuásares pueden ser tan increíblemente brillantes que brillan más que toda su galaxia, una galaxia que podría tener cientos de miles de millones de estrellas. Imaginaos un solo objeto, no más grande que nuestro sistema solar, produciendo más luz que 1000 vías lácteas juntas. Al estudiar este brillo no solo estamos viendo un bonito espectáculo de luces cósmicas,
Estamos investigando las leyes de la física en condiciones de densidad y temperatura increíbles, viendo cómo crecen los agujeros negros y mirando hacia atrás, a los rincones más lejanos del tiempo cósmico. In 1957, as humanity reached for the stars, astronomers at Mexico's Tonantzintla Observatory mapped the sky. They captured a faint blue point of light, Tonantzintla 202, on a photographic plate. It seemed like just another blue star in the Milky Way. The observatory was known for cataloging celestial phenomena. Ton 202 was simply stored as a blue star, its true nature unknown. This seemingly insignificant point of light would soon challenge everything astronomers thought they knew. Its journey from star to cosmic mystery was about to begin. Al principio, pensar que Ton 202 era una estrella azul tenía sentido. Su color azul fuerte y su apariencia de puntito eran iguales a los de las estrellas calientes y grandes de nuestra galaxia. A través del telescopio Schmidt, se veía como un punto de luz nítido, sin muchos detalles, igual que las estrellas que están cerca. Como no podían medir qué tan lejos estaba, los astrónomos se fijaban en el brillo y el color, y por eso era fácil confundir un objeto lejano y brillante con una estrella común y más cercana. El color azul hacía pensar que estaba muy caliente, y su forma de punto reforzaba esa idea. Era un caso típico de la navaja de Occam. La explicación más sencilla parecía la correcta, pero el universo muchas veces no encaja en nuestras categorías bien ordenaditas. Ton 202 cabía en la cajita de estrella azul, hasta que ya no. Esta confusión nos enseña cómo los nuevos descubrimientos muchas veces se entienden usando lo que ya sabemos. Pero al cosmos le encanta darnos sorpresas. Ton 202 estaba a punto de mostrarse como algo mucho más extraño. Los astrónomos son como detectives del espacio, que tratan de entender el universo a partir de pistas muy pequeñas, principalmente la luz. El color de una estrella nos dice qué tan caliente está, rojo si está fría, azul si está caliente. Las estrellas se ven como puntitos de luz, mientras que las nebulosas y las galaxias se ven con más forma o un poco borrosas. Un objeto azul y que parece un punto, como Ton 202, naturalmente hizo pensar que era una estrella caliente. Pero las apariencias engañan, el polvo puede hacer que la luz se vea más roja, y la distancia puede hacer que objetos muy brillantes se vean débiles. En los años 50, los astrónomos usaban placas fotográficas y unos aparatos llamados fotómetros, pero no tenían muchas herramientas para medir qué tan lejos estaban las cosas. Clasificar las cosas por cómo se veían era útil, pero no siempre era claro. El verdadero gran descubrimiento vendría de analizar más a fondo la luz de las estrellas. Para entender de verdad a Ton 202, los astrónomos necesitaban ver más allá del color, necesitaban ver la huella digital de su luz. Esa huella digital pronto pondría patas arriba todo lo que pensaban. La espectroscopía es como el arte de separar la luz de las estrellas en todos sus colores como un arco iris. Y esto nos dice cómo es un objeto en realidad. Cada elemento químico deja un dibujo único de líneas, como su huella digital cósmica, en ese arco iris de luz. Al reconocer estos dibujos, los astrónomos pueden saber de qué está hecho algo, qué tan caliente está y cómo se mueve. Para Ton 202, el siguiente paso era ver su espectro. Si era una estrella azul, su espectro mostraría las líneas que ya conocemos del hidrógeno y el helio. Cualquier cosa diferente sería una pista muy importante. El espectrógrafo juntó la poquita luz de Ton 202, la separó en colores y formó un dibujo que pronto cambiaría la idea que se tenía de este objeto. Esta técnica, que ya estaba cambiando mucho la astrofísica, estaba a punto de revelar el secreto de Ton 202. La historia escondida en esas líneas de colores lo cambiaría todo. El espectro de Ton 202 dejó con la boca abierta a los astrónomos. En lugar de las líneas que esperaban, vieron unas líneas de emisión anchas y muy movidas hacia el color rojo, o sea, un corrimiento al rojo enorme. El corrimiento al rojo quiere decir que un objeto se está alejando. Para Ton 202, el movimiento era tan grande que significaba que iba a una velocidad mucho mayor que cualquier cosa en la Vía Láctea. Esto quería decir que Ton 202 no era una estrella en nuestra galaxia, sino un objeto que estaba lejísimos, alejándose a una velocidad muy grande, casi como la velocidad de la luz.
El color azul ya no significaba una estrella caliente cercana, sino una fuente de energía increíblemente fuerte que brillaba desde miles de millones de años luz de distancia. La idea de que era una estrella azul se vino abajo. TON 202 era algo con muchísima luz, visible desde el borde de lo que podemos ver del universo. Su verdadera naturaleza era mucho más rara de lo que nadie había imaginado. El puntito azul débil era una fuente de poder cósmica. TON 202 se reveló como un habitante del universo lejano, un verdadero enigma. El espectro de TON 202 reveló que era un cuásar, un objeto cuasiestelar de los más brillantes y lejanos del universo. Los cuásares funcionan gracias a agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias, comiéndose la materia y soltando una energía que brilla más que galaxias enteras. Mientras el material cae en espiral hacia el agujero negro, se calienta muchísimo y brilla con todo tipo de luz. Los cuásares son como faros cósmicos, que se pueden ver desde miles de millones de años luz, iluminando cómo era el universo al principio. Su luz nos deja dar un vistazo a la historia del cosmos, cuando las galaxias eran jóvenes y el universo era muy agitado. El descubrimiento de TON 202 abrió una nueva ventana para ver el cosmos, mostrando procesos y lugares extremos. Los cuásares se volvieron muy importantes para entender los agujeros negros, cómo cambian las galaxias y cómo es la estructura del universo. TON 202, que alguna vez se confundió con una estrella, ahora era un faro desde el inicio de los tiempos. Su descubrimiento transformó la astronomía. Identificar a TON 202 y otros cuásares en los años 60 cambió por completo nuestra forma de ver el universo. Sus enormes corrimientos al rojo nos mostraron que el universo observable era mucho más grande y más activo de lo que se pensaba antes. Los cuásares enseñaron que el universo en sus inicios era violento y lleno de actividad, con agujeros negros supermasivos causando explosiones brillantísimas. Conforme el universo se hizo más viejo, la actividad de los cuásares bajó, lo que apoya la idea de que el cosmos está siempre cambiando. La cantidad de energía que sueltan los cuásares hizo que los científicos se cuestionaran las teorías que tenían, y esto llevó a grandes avances en cómo entendemos los agujeros negros. TON 202 fue más que un objeto que se clasificó de nuevo. Fue una pista para entender cómo cambia el universo. Cada nuevo cuásar que se descubría nos hacía entender un poquito más del cosmos. La Vía Láctea era solo una islita en un océano enorme y misterioso. TON 202 ayudó a cambiar nuestra idea de cómo podía ser el universo. El observatorio de Tonantzintla, donde se vio por primera vez TON 202, tuvo un papel muy importante en la astronomía del siglo XX. Su cámara Schmidt permitía tomar fotos de áreas muy grandes del cielo, lo que era perfecto para descubrir objetos raros como TON 202. En los años 50, los astrónomos usaban placas fotográficas que revelaban y examinaban con mucho cuidado y a mano. Con estas fotos, el observatorio hizo mapas del cielo, anotando estrellas azules, nebulosas y otras cosas que veían. Personas como Guillermo Haro dirigieron estos trabajos, creando una base de datos que después ayudaría a hacer grandes descubrimientos. Hacer estos mapas del cielo de forma sistemática preparó el camino para futuros avances, aunque al principio no se entendiera todo por completo. Registrar y anotar los objetos hizo que estuvieran disponibles para que otros los estudiaran después, cuando la tecnología mejorara. El legado de Tonantzintla fue mostrarle TON 202 al mundo, un primer paso importantísimo en su historia. El trabajo del observatorio nos recuerda que observar con paciencia puede llevar a descubrir los secretos del cosmos. La historia de TON 202, que pasó de ser una estrella mal identificada a un cuásar lejano, es un gran ejemplo de cómo funciona la ciencia. Nos muestra lo importante que es dudar de lo que creemos saber y cambiar nuestras ideas cuando encontramos nueva información. La ciencia crece gracias a la curiosidad y a estar dispuestos a sorprendernos. El viaje de TON 202 nos enseña que descubrir cosas es un proceso de varios pasos. Observar, proponer una idea, probarla y corregirla si es necesario. Los avances en la tecnología y en las ideas van de la mano, empujándose uno al otro para seguir adelante.
El universo está lleno de maravillas escondidas a simple vista, esperando que tengamos mejores herramientas y seamos más listos para verlas. Cada cosa que no entendemos es una invitación a investigar más. La historia de TON 202 es un recordatorio de que nuestra misión de entender el cosmos nunca se acaba. El próximo gran descubrimiento podría estar escondido en la manchita de luz más débil, esperando que miremos más de cerca. Imagina que miras hacia la inmensidad del espacio. A miles de millones de años luz de distancia hay objetos. Uno de esos objetos se conoce como TON 618. No es una estrella ni tampoco una galaxia común. TON 618 es algo mucho más extremo. Es un cuásar, como un faro de energía inmensa. Su luz ha viajado por más de 10.000 millones de años para llegar hasta nosotros. TON 618 es uno de los objetos más luminosos que se han detectado. Su brillo es más fuerte que el de galaxias enteras. El origen de esta energía es algo que de verdad te vuela la cabeza. Es un agujero negro supermasivo que está comiendo activamente. El agujero negro en el centro de TON 618 es un verdadero gigante. Se calcula que su masa es unas 66.000 millones de veces la de nuestro Sol. Este monstruo cósmico se esconde en las profundidades del universo joven. Estudiar TON 618 es súper importante para los astrónomos. Entonces, ¿qué es exactamente un agujero negro supermasivo? Estos no son los agujeros negros que se forman cuando mueren las estrellas. Los agujeros negros supermasivos, o SMBH por sus siglas en inglés, son diferentes. Son millones o incluso miles de millones de veces más masivos. Creemos que están en el centro de la mayoría de las galaxias grandes, si no es que de todas. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene uno llamado Sagitario A estrella. Pero Sagitario A estrella es una cosita pequeña comparado con el corazón de TON 618. Un agujero negro es una zona del espacio-tiempo donde la gravedad es extrema, es tan fuerte que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz, lo más rápido que existe en el universo. A este límite sin regreso se le llama horizonte de sucesos. Una vez que algo cruza el horizonte de sucesos, lo perdemos para siempre. En el mero centro de un agujero negro está la singularidad. Aquí lo que sabemos de física ya no nos sirve. La influencia de la gravedad de un SMBH es inmensa. Controla las órbitas de las estrellas en el centro de la galaxia. Puede jalar nubes enormes de gas y polvo. Los agujeros negros supermasivos empiezan pequeños. Bueno, en comparación. Pero, ¿cómo llegan a ser tan enormes? La forma principal es por un proceso llamado acreción. Esto significa que poco a poco jalan y se comen la materia. Esta materia puede ser gas, polvo o hasta estrellas enteras. Si una estrella se acerca demasiado, puede ser desgarrada. A este evento tan dramático se le llama evento de disrupción de marea. El material de la estrella entonces cae en espiral hacia el agujero negro. Mientras la materia cae hacia el SMBH, forma una estructura plana que da vueltas. Este es el disco de acreción que mencionamos antes. La fricción dentro de este disco calienta el material a temperaturas increíbles. Este material supercaliente brilla muchísimo en todo el espectro electromagnético. Otra forma importante en que los SMBH pueden crecer es juntándose con otros. Las galaxias seguido chocan y se unen unas con otras. Cuando dos galaxias se unen, sus SMBH centrales también pueden unirse. Con el paso de muchísimo tiempo cósmico se van acercando en espiral. Al final se combinan para formar un agujero negro todavía más grande. Sección 5. El ecosistema galáctico. Los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas. Por mucho tiempo los agujeros negros supermasivos se veían como curiosidades exóticas. Se pensaba que estaban separados de las galaxias donde vivían. Pero ahora sabemos que eso no es para nada cierto. Hay una conexión muy profunda e importante entre los SMBH y sus galaxias. Lo que hemos observado muestra una relación sorprendente. La masa de un agujero negro central está muy relacionada con cómo es su galaxia. Por ejemplo, está conectada con la masa del bulbo central de estrellas de la galaxia. Esto sugiere que crecen juntos y que uno afecta al otro. A esto se le llama coevolución. Cuando un SMBH jala materia y brilla como un cuásar, no solo se traga todo calladito.
también expulsa cantidades enormes de energía y materia. Esto puede ser en forma de chorros poderosos que viajan casi a la velocidad de la luz, o pueden ser vientos fuertes de gas que soplan hacia afuera. Estas salidas de material pueden tener un gran impacto en la galaxia donde está. Pueden limpiar el gas y el polvo del centro de la galaxia. Sección 7. Revelando secretos, descubrimientos, clave de TON 618 y otros parecidos. Uno de los datos más impresionantes sobre TON 618 es la masa de su agujero negro. Como ya dijimos, es unas 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto lo convierte en un agujero negro ultramasivo. Esta masa se calculó observando cómo se mueven las nubes de gas. Estas nubes giran alrededor del agujero negro a velocidades enormes. Mientras más rápido se mueven, más masivo tiene que ser el objeto central. El tamaño tan grande de este agujero negro es difícil de imaginar. Es un verdadero titán del universo joven. Que exista un monstruo así tan temprano en la historia del cosmos es un gran misterio. ¿Cómo se hizo tan grande tan rápido? Esto desafía nuestros modelos de cómo se forman y crecen los agujeros negros. ¿Empezaron estos agujeros negros a partir de lo que quedó de las primerísimas estrellas? Crecer desde eso hasta 66.000 millones en solo unos pocos miles de millones de años es difícil. Sección 9. El camino por delante. Preguntas sin respuesta y futuras exploraciones. Aunque hemos aprendido mucho, todavía quedan muchos misterios. La historia de TON 618 y otros como él está lejos de terminar. Una de las preguntas más grandes sigue siendo sobre cómo se originaron. ¿Cómo exactamente se formaron las primeras semillas de los agujeros negros supermasivos? ¿Vinieron de las estrellas de población 3, las primeras estrellas del universo? ¿O fue que nubes de gas masivas colapsaron directamente para formar agujeros negros? ¿O quizás grupos de estrellas muy juntos se fusionaron en sus centros? La verdad podría ser una mezcla de estas ideas. Los futuros telescopios y estudios del cielo serán clave para descubrir estos secretos. El observatorio Vera Rubin va a hacer mapas del cielo muchas veces. Va a encontrar muchos más cuásares lejanos y eventos que duran poco tiempo. El universo es un lugar enorme y misterioso, lleno de estrellas y galaxias lejanas. Cada día, los científicos descubren algo nuevo, pero aún queda mucho por explorar. Imagina que eres un explorador del espacio, viajando entre planetas y nebulosas de colores. El cosmos nos invita a hacer preguntas. ¿Cómo empezó todo? ¿Estamos solos? ¿Qué objetos extraños existen? En este viaje, encontramos cosas que desafían la imaginación, como los agujeros negros. Son regiones donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Invisibles pero poderosos, los agujeros negros son como fantasmas cósmicos. Hoy hablaremos de uno aún más grande, un agujero negro con un apetito colosal. Su frontera es tan vasta que supera el tamaño de nuestro sistema solar. Aunque suene a ciencia ficción, es real y existe en nuestro universo. Prepárate para explorar este gigante cósmico y descubrir sus secretos. Nos maravillaremos con su escala y su poder. ¿Qué hace a estos objetos tan fascinantes? ¿Cómo pueden ser tan grandes y misteriosos? Acompáñame en esta aventura espacial. Vamos a conocer el mayor de los gigantes. Descubriremos cómo desafía todo lo que creíamos posible. Comencemos nuestro viaje hacia lo desconocido. ¿Qué es un agujero negro? Imagina una estrella mucho más grande que el Sol. Cuando estas estrellas mueren, explotan en una supernova, dejando un núcleo superdenso. Este núcleo se colapsa bajo su propia gravedad, comprimiéndose en un punto diminuto, la singularidad, donde la densidad es infinita y la gravedad irresistible. Todo lo que se acerca demasiado es absorbido, sin posibilidad de escape. Son como aspiradoras cósmicas, devorando todo a su alcance. Los agujeros negros pueden tener diferentes tamaños y masas, y su estudio nos ayuda a entender el universo. Hablemos del horizonte de sucesos, la frontera invisible de un agujero negro. Es el punto de no retorno. Si lo cruzas, nada puede escapar, ni siquiera la luz. Imagina remar en un río hacia una cascada. Llega un momento en que no puedes volver atrás. Así funciona el horizonte de sucesos. Una vez dentro,
La gravedad te atrapa para siempre. La luz misma queda prisionera, por eso los agujeros negros son negros. Todo lo que ocurre dentro del horizonte está oculto al resto del universo. Es un misterio total, un enigma cósmico. El horizonte define el tamaño y la influencia del agujero negro. Cuanta más masa tiene, más grande es su horizonte. Es como si su boca hambrienta creciera con cada bocado. Este límite es fundamental para entender su poder. Los agujeros negros supermasivos tienen horizontes de sucesos gigantescos. Hoy conoceremos uno con un horizonte que desafía la imaginación. Prepárate para sorprenderte con sus dimensiones. ¿Qué hay más allá de esa frontera? Nadie lo sabe con certeza, es uno de los mayores misterios del universo. Y estamos a punto de explorarlo. ¿Cómo medimos el tamaño de un agujero negro? Usamos el radio de Schwarzschild. Este concepto, calculado por Karl Schwarzschild tras la teoría de Einstein, nos dice cuán grande es el horizonte de sucesos. El radio depende directamente de la masa del agujero negro. Más masa, mayor radio. Imagina dos globos, uno pequeño y otro grande. El grande representa un agujero negro más masivo. Para calcular el radio, los científicos usan la masa, la velocidad de la luz y la gravedad. No necesitas la fórmula, solo recuerda más masa, más grande el horizonte. Si el Sol se convirtiera en agujero negro, su radio sería de solo 3 kilómetros. Pero hay agujeros negros millones de veces más masivos. Se llaman agujeros negros supermasivos y viven en el centro de las galaxias. La Vía Láctea tiene uno, pero hay otros aún más grandes. Estos gigantes tienen horizontes de sucesos colosales. Su tamaño desafía la imaginación humana. TON 618 es uno de estos titanes. Su radio de Schwarzschild es asombroso. Nos ayuda a comparar su escala con la de nuestro sistema solar, así entendemos cuán pequeños somos frente a estos monstruos cósmicos. Ahora, conozcamos a TON 618. TON 618 es uno de los agujeros negros más masivos jamás descubiertos. Se encuentra en una galaxia lejana, a miles de millones de años luz. La luz de su entorno tardó eones en llegar a nosotros. Su masa es de unos 66.000 millones de veces la del Sol. Es difícil imaginar tanta materia concentrada en un solo punto. Esta masa le da un poder gravitatorio descomunal y un horizonte de sucesos gigantesco. TON 618 es un cuásar ultraluminoso, un núcleo galáctico activo que devora material a gran velocidad. El gas y polvo forman un disco de acreción que brilla más que miles de galaxias juntas. Este brillo nos permite detectar su presencia, aunque el agujero negro en sí es invisible. Su influencia en el gas circundante es innegable, como un faro cósmico en la oscuridad. El tamaño de su horizonte de sucesos es lo que más asombra a los astrónomos. Es un verdadero monstruo del universo. TON 618 desafía todo lo que creíamos posible sobre los agujeros negros. Su estudio nos ayuda a entender los límites del cosmos. Ahora veamos cómo se compara con nuestro sistema solar. Prepárate para una comparación sorprendente. Comparemos el horizonte de sucesos de TON 618 con nuestro sistema solar. La órbita de Neptuno, el planeta más lejano, tiene un radio de unas 30 unidades astronómicas. El radio de Schwarzschild de TON 618 es de unas 1300 UA. Eso es más de 40 veces el radio de la órbita de Neptuno. Imagina nuestro sistema solar, con todos los planetas orbitando al Sol. Al lado del horizonte de TON 618, parecería diminuto. El diámetro del horizonte supera 80 veces el de la órbita de Neptuno. Si el Sol fuera una canica y Neptuno estuviera a 15 metros, el horizonte de TON 618 mediría más de 1 kilómetro. Es una escala que desafía la comprensión cotidiana. Todo nuestro vecindario planetario cabe muchas veces dentro de este gigante. Así de colosal es TON 618. Nos muestra cuán pequeños somos en el universo. Y aún hay más sorpresas al comparar estas escalas. Veamos cuántos sistemas solares cabrían dentro de su horizonte. Si el radio del horizonte de TON 618 es 40 veces mayor que el de nuestro sistema solar, ¿cuántos sistemas solares caben dentro? El área del horizonte es el radio al cuadrado, así que caben más de 1800 sistemas solares como el nuestro.
Imagina nuestro sistema solar como una moneda y el horizonte de TON 618 como un plato gigante. Podrías colocar más de 1800 monedas sobre ese plato cósmico. Es una idea que nos hace sentir diminutos. TON 618 es solo uno entre miles de millones de agujeros negros supermasivos. El universo está lleno de estructuras aún más grandes. Cada descubrimiento nos da una nueva perspectiva de nuestra pequeñez y nos invita a seguir explorando. El cosmos es un lugar de maravillas sin fin. Imagina acercarte y cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro como TON 618. En agujeros negros pequeños, las fuerzas de marea te estirarían como espagueti antes de llegar al horizonte. Pero en uno supermasivo, el horizonte es tan grande que podrías cruzarlo sin sentir nada especial. Flotarías a través de esa frontera invisible, sin dramas. Una vez dentro, tu destino estaría sellado. No podrías volver atrás. Serías atraído inevitablemente hacia la singularidad central. No importa cuántos cohetes enciendas, la estructura del espacio-tiempo te empuja hacia adentro. Mirando hacia afuera verías el universo distorsionado y acelerado, como una película a cámara rápida. Dentro del horizonte, las leyes de la física empiezan a fallar. Especialmente cerca de la singularidad, el espacio y el tiempo se comportan de formas extrañas. Nuestra comprensión actual no puede describir completamente lo que sucede allí. Es uno de los mayores desafíos para la física moderna. ¿Qué secretos se esconden más allá del horizonte? Nadie lo sabe con certeza. Es una pregunta que sigue fascinando a los científicos y nos impulsa a seguir explorando. Hemos llegado al límite de lo imaginable, contemplando un agujero negro tan grande que nuestro sistema solar cabría miles de veces en su horizonte. TON 618 nos recuerda la escala asombrosa del universo y los misterios que aún nos esperan. El cosmos está lleno de objetos y fenómenos extraordinarios, desde estrellas de neutrones hasta galaxias colisionando. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y nos invita a seguir explorando. Somos como niños en la orilla de un océano cósmico, apenas mojando los pies. Quedan vastas profundidades por descubrir. Cada generación de científicos se adentra un poco más en el misterio. La próxima vez que mires al cielo, recuerda la inmensidad y la belleza del universo. Deja que tu curiosidad te guíe. Sigue preguntando, aprendiendo y soñando. El universo es la aventura más grande de todas y nos está esperando para que sigamos descubriendo sus maravillas. El universo es enorme, lleno de estrellas, galaxias y maravillas que ni te imaginas. Entre todas estas cosas, hay objetos que brillan tanto que dejan chiquito a todo lo demás. Son como faros cósmicos que atraviesan la oscuridad. No son solo estrellas más brillantes. La energía que emiten es tan grande que no se puede ni comparar. Imagina una sola vela al lado de un reflector gigante que ilumina un continente entero. Esa es la diferencia de la que hablamos. Estos objetos emiten más energía en un segundo que nuestro Sol en toda su vida. Su luz viaja miles de millones de años para llegar hasta nosotros y nos deja ver un poquito del pasado lejano del universo. Para los astrónomos, estos faros son herramientas súper importantes. Iluminan cómo está hecho el universo y cómo ha cambiado con el tiempo. Nos muestran las condiciones más extremas del universo y hacen que nos preguntemos cosas sobre la física que creíamos saber. Entonces, ¿qué son estas fuentes de luz tan increíbles? Se llaman cuásares. Son unos de los objetos más luminosos y poderosos que se han descubierto. Y uno en especial hace poco rompió todos los récords con su brillo increíble. Es una prueba de que el universo puede hacer cosas extraordinarias. Los astrónomos encontraron un cuásar, J0529-4351, que ahora es el objeto más luminoso que se ha visto. Su luz ha viajado más de 12.000 millones de años, mostrándonos el universo cuando era joven. El J0529-4351 brilla más que casi todo. Su luminosidad es 500 billones de veces mayor que la de nuestro Sol. Para que te hagas una idea, es más brillante que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. En su centro hay un agujero negro supermasivo que se traga material equivalente a más de un Sol cada día. Mientras la materia cae en espiral, se calienta muchísimo y forma un disco que arde y brilla más que galaxias enteras. Este motor cósmico va más allá de lo que pensábamos que era posible.
Descubrimientos como el del J0529-4351 nos hacen pensar de nuevo cómo se forman y cambian estos objetos tan temprano en la historia del universo. Cada cuásar nuevo desafía nuestras teorías y nos ayuda a entender mejor el universo. El J0529-4351 nos recuerda el poder que tiene el universo para sorprendernos e inspirarnos. Su descubrimiento es un nuevo paso importante en nuestra exploración del cosmos. La palabra cuásar viene de fuente de radio cuasiestelar, un nombre que se les dio en los años 60 cuando se detectaron por primera vez estos objetos. Al principio parecían estrellas, pero tenían espectros raros que no se reconocían. Pronto se dieron cuenta de que no eran estrellas, sino objetos súper lejanos y ultraluminosos. En el corazón de cada cuásar hay un agujero negro supermasivo con una masa de millones o miles de millones de veces la de nuestro Sol. Cuando estos agujeros negros se alimentan del gas y el polvo que los rodea, forman un disco de acreción supercaliente. Este disco brilla muchísimo, emitiendo energía por todo el espectro electromagnético. El agujero negro en sí no se ve, pero el brillo del disco hace que el cuásar se pueda ver a miles de millones de años luz de distancia. Algunos cuásares también lanzan chorros potentes de plasma que se extienden por millones de años luz. En resumen, un cuásar es el núcleo activo de una galaxia, impulsado por un agujero negro supermasivo muy hambriento. Es el motor más eficiente del universo para convertir materia en luz. La luminosidad de un cuásar viene de la materia que cae en un agujero negro supermasivo. Mientras el gas y el polvo caen en espiral, se aceleran y chocan, calentándose a millones de grados. Este plasma supercaliente brilla con mucha fuerza, irradiando energía por todo el cosmos. El proceso es súper eficiente, mucho más que la fusión nuclear que da energía a las estrellas. Mientras que la fusión convierte menos del 1% de la masa en energía, la acreción en un agujero negro puede convertir el 10% o más. La radiación tan intensa puede incluso empujar hacia afuera el material que está cayendo, controlando así el crecimiento del agujero negro. Los cuásares también pueden expulsar gas de sus galaxias, afectando cómo se forman las estrellas. Su luminosidad no es solo un espectáculo, también moldea su entorno a escala galáctica. Los cuásares son motores cósmicos que transforman materia en luz y energía con un poder asombroso. No todos los objetos brillantes en el cielo son realmente luminosos. La distancia puede engañar. Los astrónomos usan la magnitud absoluta para comparar el brillo real de los objetos celestes, como si todos estuvieran a la misma distancia. Cuanto más baja es la magnitud absoluta, más brillante es el objeto. La magnitud absoluta de nuestro Sol es de más o menos más 4,8. Un valor negativo significa que un objeto es mucho más luminoso. Este sistema nos permite comparar de forma justa todo, desde estrellas débiles hasta cuásares que arden. Cuando un cuásar tiene una magnitud absoluta muy negativa, está emitiendo cantidades de energía que ni te imaginas. La magnitud absoluta es una herramienta clave para entender el poder real de las fuentes de luz cósmicas. Nos ayuda a identificar las verdaderas centrales de energía del universo, sin importar qué tan lejos estén de la Tierra. La magnitud absoluta del J0529-4351 es de unos menos 30,7, un número difícil de imaginar. Para comparar, la del Sol es más 4,8 y las estrellas más brillantes llegan a unos menos 12,5. La escala de magnitud es logarítmica. Cada 5 pasos significa que el brillo aumenta 100 veces. La diferencia entre el Sol y este cuásar es de más de 35 magnitudes, lo que se traduce en una luminosidad 500 billones de veces mayor que la del Sol. Incluso las supernovas más brillantes, con alrededor de menos 20, son superadas en brillo por el J0529-4351 más de 10.000 veces. La Vía Láctea entera, con cientos de miles de millones de estrellas, tiene una magnitud absoluta de unos menos 21. Este único cuásar es más de 1000 veces más luminoso que toda nuestra galaxia. Es un faro que eclipsa la luz combinada de muchísimas estrellas. El J0529-4351 está en una categoría aparte, un motor cósmico con un poder casi inimaginable. Su magnitud resalta los extremos que son posibles en nuestro universo.
Es un recordatorio de hasta dónde se puede llevar la física cósmica. La historia de los cuásares empezó a finales de los años 50, cuando los radiotelescopios detectaron fuentes misteriosas en el cielo. Algunas coincidían con objetos débiles, azules, parecidos a estrellas, pero sus espectros eran muy confusos. El gran avance llegó en 1963, cuando Maarten Schmidt se dio cuenta de que estos espectros raros eran líneas de hidrógeno, desplazadas al rojo por la expansión del universo. Esto significaba que los cuásares estaban súper lejos y eran increíblemente luminosos. De repente, estas estrellas resultaron ser los faros más brillantes del universo, brillando desde miles de millones de años luz de distancia. Su descubrimiento abrió una nueva ventana al universo primitivo. Los cuásares se convirtieron en sondas muy valiosas de la historia cósmica, mostrándonos el universo como era hace miles de millones de años. Desde entonces, los astrónomos han encontrado millones de cuásares, y cada uno nos ayuda a armar la historia de cómo evolucionaron las galaxias y los agujeros negros. El descubrimiento de los cuásares revolucionó nuestra forma de ver el cosmos. Los cuásares son más que curiosidades cósmicas. Son herramientas esenciales para entender el universo. Su luz viaja a través de miles de millones de años luz, pasando por nubes de gas y galaxias. Estos materiales dejan huellas, líneas de absorción, en el espectro del cuásar. Al estudiar estas líneas, los astrónomos pueden hacer un mapa de la red cósmica y seguir la evolución química del universo. Los cuásares también nos muestran cómo los agujeros negros supermasivos y las galaxias crecieron juntos en el universo primitivo. Su intensa luz ultravioleta ayudó a reionizar el cosmos, haciéndolo transparente a la luz. En resumen, los cuásares iluminan tanto el universo lejano como su historia. Son clave para descubrir los secretos de la evolución cósmica. Descubrimientos como el del J0529-4351 hacen más que agrandar nuestros catálogos. Encienden nuestra curiosidad. Estos gigantes cósmicos nos recuerdan lo extremo y maravilloso que es el universo de verdad. Nos desafían a ir más allá de los límites de la tecnología y de lo que entendemos. La búsqueda para estudiar estos objetos impulsa la innovación en la ciencia y la ingeniería. Observar estos faros lejanos nos da perspectiva. Nos conecta con una historia mucho más grande que nosotros mismos. Nos hace sentir humildes y nos inspira, recordándonos nuestro lugar en el cosmos. El estudio de los cuásares es una prueba del impulso de la humanidad por explorar. El universo es nuestra última frontera, y objetos como el J0529-4351 nos llaman a seguir adelante. Mantienen vivo el sueño del descubrimiento para las generaciones futuras. Imagina que miras muy adentro del cielo de noche. Miles de millones de estrellas nos devuelven su brillo. Pero algunos puntos de luz no son estrellas para nada. Estos son cuásares, que es la forma corta de decir fuentes de radio cuasi estelares. Se ven como estrellas a través de nuestros telescopios y por eso tienen ese nombre. Pero están entre los objetos más lejanos y brillantes que conocemos. Viven en los mismísimos bordes del universo que podemos ver. Su luz ha viajado por miles de millones de años para llegar a nuestros ojos. Este viaje a través del tiempo del cosmos los hace ventanas a la juventud del universo. Los cuásares no solo están lejos, son increíblemente brillantes. Piensa en la estrella más brillante que puedes ver. Ahora imagina algo que brilla billones de veces más que esa estrella. Ese es el tipo de poder del que hablamos con los cuásares. Pueden brillar más que toda la galaxia donde viven, que tiene cientos de miles de millones de estrellas. Esta luz tan enorme no la producen las estrellas, sino un proceso mucho más violento y con más energía. En su mero centro hay un agujero negro supermasivo. Este no es cualquier agujero negro. Hablamos de objetos con millones o hasta miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Mientras muchísimas cantidades de gas y polvo caen en espiral hacia este gigante de gravedad, se calientan a temperaturas que no podemos ni imaginar. Este material supercaliente entonces saca una cantidad increíble de energía por todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos X. Entre los miles de cuásares que los astrónomos han anotado, algunos destacan por su gran tamaño y poder. Uno de esos objetos es Tonantzintla 618, o TON 618 para abreviar. Este cuásar no solo es notable,
Es un gigante absoluto, un verdadero titán del cosmos. Está en la constelación de Canes Venatici, y su luz ha tardado más de 10.000 millones de años en llegar a la Tierra. A TON 618 se le clasifica como un cuásar de radio silencioso, o sea que no saca ondas de radio superfuertes comparado con otros cuásares. Pero lo que le falta en ruido de radio lo compensa de sobra en otras cosas. Es uno de los objetos más brillantes que se conocen en el universo. Su magnitud absoluta, que mide qué tan brillante es por sí mismo, es un increíble -30.7. Para que te des una idea, brilla con la luz de unos 140 billones de soles. En su corazón está uno de los agujeros negros más masivos que se han descubierto. Este agujero negro supermasivo es el motor que impulsa la enorme cantidad de energía del cuásar. Estudiar TON 618 nos deja probar los límites de nuestras ideas sobre cómo crecen los agujeros negros y cómo se forman las galaxias. En el centro de cada cuásar, incluyendo el poderoso TON 618, hay un agujero negro supermasivo. Estos no son los agujeros negros de masa estelar que se forman cuando se colapsan estrellas gigantes solitas. Los agujeros negros supermasivos son muchísimo más grandes, con millones hasta decenas de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Normalmente se encuentran en los centros de la mayoría, si no es que de todas, las galaxias grandes, incluyendo nuestra Vía Láctea, que tiene a Sagitario a estrella. Un agujero negro, por definición, no saca nada de luz. Su jalón de gravedad es tan enorme que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza un límite llamado el horizonte de eventos. La luz que vemos de un cuásar no viene de adentro del agujero negro, sino del material que da vueltas a su alrededor. Sección 5. El disco de acreción de TON 618. Una sinfonía de luz. El disco de acreción alrededor del agujero negro supermasivo en TON 618 es de verdad un espectáculo de tamaños cósmicos, y es el culpable de su brillo casi increíble. Dada la masa que se calcula del agujero negro, como 66.000 millones de veces la de nuestro Sol, su disco de acreción debe ser igual de gigante y lleno de energía. El material que da vueltas en este disco se acelera a velocidades increíbles mientras cae en espiral, calentándose más y más. La fricción y compresión intensas dentro del gas generan una cantidad extraordinaria de radiación, haciendo que TON 618 brille más que 140 billones de soles juntos. La luz del disco de acreción de TON 618 no es de un solo color, abarca todo el espectro electromagnético. Las partes más de adentro, las más cercanas al horizonte de eventos, están tan calientes que arden con rayos X de alta energía y radiación ultravioleta. Más afuera, el disco brilla mucho con luz visible, que es como se identificó por primera vez, como un objeto brillante, azul, parecido a una estrella. Todavía más afuera, polvo más frío en una estructura de toro alrededor, reemite energía en el infrarrojo. Al estudiar este espectro de luz, los astrónomos pueden saber la temperatura, la densidad y de qué está hecho el material en el disco. Sección 6. El gran tamaño de TON 618. Un universo de extremos. Los números que tienen que ver con TON 618 son simplemente increíbles y llevan lo que entendemos de los objetos cósmicos hasta sus límites. Su distancia, más de 10.4 mil millones de años luz. Significa que lo estamos viendo como era cuando el universo tenía menos de la tercera parte de su edad actual. Esta distancia tan grande también significa que su luz está muy corrida al rojo debido a que el universo se expande. La luz de TON 618 empezó su viaje mucho antes de que nuestro sistema solar, o siquiera nuestro Sol, se hubiera formado. La característica más asombrosa de TON 618 es sin duda su agujero negro supermasivo central. Con una masa calculada de 66.000 millones de masas solares, es uno de los agujeros negros más masivos que se han detectado. Para que te des una idea, Sagitario, A estrella, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 4 millones de masas solares. El agujero negro de TON 618 es más de 15.000 veces más masivo. El radio de Schwarzschild de un objeto así, el radio de su horizonte de eventos,
sería de unas 1300 unidades astronómicas. Eso es como 30 veces la distancia promedio de nuestro Sol a Plutón. Sección 8. TON 618. Una ventana al universo temprano. TON 618, con su distancia enorme, y por eso su luz tan antigua, sirve como una ventana muy valiosa al universo temprano. Observarlo es como mirar más de 10.000 millones de años hacia el pasado, a un tiempo cuando el universo todavía era bastante joven, con solo unos 3.4 mil millones de años de edad. Esa época fue un tiempo muy importante para la evolución del cosmos. Las galaxias se estaban formando y creciendo mucho, las estrellas nacían mucho más rápido que hoy, y los agujeros negros supermasivos juntaban materia rápidamente, encendiendo cuásares brillantes como TON 618. El simple hecho de que exista un agujero negro tan masivo como el de TON 618 tan temprano en la historia del cosmos es un gran misterio para los astrónomos. ¿Cómo pudo un objeto juntar 66.000 millones de masas solares en tan poquito tiempo cósmico? Sección 9. Los cuásares y nuestra historia cósmica. Descubriendo el gran diseño. El estudio de los cuásares, con gigantes como TON 618 a la cabeza, de verdad nos ayuda a entender mejor el gran diseño del universo. Estos faros brillantes del pasado lejano no son cosas aisladas. Son partes importantes de la red cósmica y de la historia de cómo evolucionaron las galaxias. Nos muestran un universo que se mueve, que cambia todo el tiempo y que se rige por leyes físicas que funcionan en las escalas más grandes y en las condiciones más extremas. Cada descubrimiento de un cuásar, cada observación detallada, añade otra pieza al complicado rompecabezas de cómo llegó a ser todo lo que vemos. La investigación de los cuásares nos ha mostrado que los agujeros negros supermasivos no son algo que se pensó después en la formación de las galaxias, sino que son personajes clave. La fuerte conexión que se ve entre la masa de un agujero negro central y cómo es el bulbo de la galaxia donde vive, sugiere que evolucionaron juntos. Parece que las galaxias y sus agujeros negros centrales crecen juntos y se influyen uno al otro en cómo se desarrollan a través de mecanismos de retroalimentación complicados. Miren el cielo de noche. ¿Qué ven? Muchísimas estrellas como diamantes brillantes regadas por un lienzo oscuro y grandísimo. Cada estrella es un sol y quizás tiene sus propios planetas. Nuestro Sol es solo uno de miles de millones en una sola galaxia, la Vía Láctea, y hay miles de millones, quizás billones de galaxias. Es tan grande que casi no podemos imaginarlo. Nos llena de una sensación de asombro muy grande. A principios del siglo XX, nuestra forma de ver las cosas cambió. Los astrónomos hicieron un descubrimiento sorprendente. Edwin Hubble observó galaxias lejanas con telescopios potentes y notó algo increíble en su luz. La luz estaba estirada, movida hacia el color rojo. Esto se conoce como corrimiento al rojo. Significaba que las galaxias se estaban alejando de nosotros, y mientras más lejos estaban, más rápido se alejaban. Esto fue una revelación muy importante. El universo no está quieto, no es siempre igual. Se mueve, está creciendo. El espacio mismo se está expandiendo, como un pan que está creciendo en el horno. Las galaxias son como pasas en ese pan. Se separan más a medida que la masa crece. Esta expansión está pasando en todos lados. No es que las galaxias estén volando por un espacio que ya existía. Más bien, el tejido del espacio mismo se está estirando. Esta idea cambió por completo nuestra forma de ver el universo. Nos mostró un universo que cambia todo el tiempo. Entonces, si el universo se está expandiendo, ¿hacia dónde se expande? Esta pregunta surge de forma natural. Parece decir que tiene que haber algo afuera. Pero aquí es donde lo que pensamos normalmente nos puede confundir. La expansión no es como una explosión en un cuarto. Es algo más suave, más profundo. Es una expansión espacio, no espacio. No hay un afuera en este caso. El universo incluye todo el espacio y todo el tiempo. Esta idea de un espacio que se expande es clave. Nos ayuda a entender por qué no hay un borde. Imaginen que son una hormiga en la superficie de un globo. Mientras el globo se infla, la superficie se estira. La hormiga ve que las otras hormigas se alejan de ella. Pero la superficie del globo no tiene borde.
La hormiga puede caminar para siempre y nunca caerse. El universo, en un sentido de más dimensiones, podría ser parecido. Limitado, pero sin bordes. O quizás de verdad infinito. De cualquier forma, no tiene un borde como el que pensamos normalmente. Vamos a ver más de cerca esa idea del globo. Imaginen que dibujan puntitos en la superficie de un globo. Cada puntito es una galaxia. Ahora empiecen a inflar el globo. Mientras la goma se estira, ¿qué pasa con los puntitos? Todos se alejan unos de otros. Ningún puntito es el centro de esta expansión. Desde el punto de vista de cualquier puntito, todos los demás se están alejando. Esto es justo lo que Hubble vio. La superficie del globo tiene 2 dimensiones. Existe dentro de nuestro mundo de 3 dimensiones. La expansión ocurre en esa superficie. Las hormigas que viven en esa superficie no pueden ver fácilmente la tercera dimensión. Ellas solo sienten cómo su universo de 2 dimensiones se expande. Me dirían que las distancias entre ellas aumentan. No encontrarían un borde en su mundo. Tampoco encontrarían un centro único en la superficie. Cada punto en la superficie se ve muy parecido a cualquier otro. Esto es algo muy importante de entender. Nuestro universo tiene 3 dimensiones de espacio: largo, ancho y alto. Su expansión está pasando en estas dimensiones. O, para ser más exactos, estas dimensiones mismas se están estirando. Es difícil imaginar un espacio de 3 dimensiones expandiéndose, porque sin querer tratamos de imaginar que se expande algo, una cuarta dimensión de espacio quizás. Aunque algunas teorías, como la teoría de cuerdas, hablan de estas dimensiones más altas, no hacen falta para entender que no hay bordes. La expansión es una cualidad propia de nuestro espacio-tiempo, así que el universo no necesita una fuera para expandirse. Igual que la superficie de 2 dimensiones del globo se expande sin necesitar una fuera de 3 dimensiones, desde el punto de vista de las hormigas. La forma del universo mismo permite esto. Puede ser limitado, como la superficie de una esfera. En ese caso, si viajaras en línea recta por mucho tiempo, en teoría podrías volver a tu punto de partida. Cuando miramos hacia el espacio, también miramos hacia atrás en el tiempo. La luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar. Alpha Centauri está a más de 4 años luz de distancia. Mientras más lejos miramos, más atrás en el tiempo vemos. El universo observable es nuestro horizonte en el universo. Es simplemente el límite de lo que podemos ver ahora. Nuestra forma de entender la figura del universo dio un salto gigante con Albert Einstein. Su teoría general de la relatividad, que salió en 1915, cambió la física por completo. Explicó la gravedad de una forma totalmente nueva. No como una fuerza misteriosa que actúa de lejos, como pensaba Newton, sino como el resultado de la curva del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es como una tela de 4 dimensiones. 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, tejidas juntas. Esta tela no es solo un fondo quieto. Participa activamente en lo que pasa en el universo. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo, a su vez, le dice a la masa y la energía cómo moverse. Imaginen que ponen una bola de boliche pesada sobre una tela de goma estirada. La bola de boliche hace un hoyo, una curva en la tela. Si ruedan una canica cerca, la curva la va a desviar. Va a parecer que la bola de boliche la atrae. Esto es parecido a cómo funciona la gravedad. Los planetas giran alrededor de las estrellas no porque algo los jale, sino porque están siguiendo las curvas en el espacio-tiempo que hace la masa de la estrella. Las ecuaciones de Einstein se pueden usar para todo el universo para entender su forma general y cómo cambia. La forma del universo depende de cuánta materia y energía tiene en total. Hay una idea básica en la cosmología de ahora. Se llama el principio cosmológico. Este principio dice que si miramos cosas muy grandes, el universo es homogéneo. Esto quiere decir que es más o menos igual en todos lados. El universo es isotrópico, se ve igual en todas las direcciones. No hay un eje cósmico o una alineación especial. Estas dos cosas, que sea homogéneo e isotrópico, son clave. Nos dicen que el universo no tiene un centro. Un universo que trata a todos los lugares y todas las direcciones por igual. Si el universo no tiene borde y es homogéneo e isotrópico,
entonces la idea de un centro único no tiene sentido. ¿Dónde estaría este centro? Si decimos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es el centro, entonces alguien en la galaxia de Andrómeda nos vería alejarnos, y ellos sentirían desde su punto de vista que están en el centro. Cada persona que observa en cada galaxia ve que las otras galaxias se alejan de ella, como si estuvieran en el corazón de la expansión. Esto es algo natural que pasa porque el espacio mismo se expande. Piensen otra vez en la idea del globo. Mientras el globo se infla, cada puntito en su superficie se aleja de todos los demás puntitos. Elijan cualquier puntito. Parecerá que es el centro de la expansión en esa superficie de 2 dimensiones, pero nosotros sabemos, mirando desde nuestro mundo de 3 dimensiones, que el verdadero centro de la inflación del globo está adentro del globo. En su tercera dimensión, no en su superficie. Para el universo, el Big Bang no fue una explosión el espacio, fue una expansión espacio. Pasó en todos lados al mismo tiempo, no había un vacío antes donde la materia explotó. Así que el centro del Big Bang no es un punto en el espacio, es un punto en el tiempo, el comienzo. Cada lugar en nuestro universo de ahora estaba, de alguna forma, en ese comienzo. Todo el espacio estaba apretado en un estado súper caliente y denso. Luego el espacio mismo empezó a expandirse, llevándose todo con él. Por eso, no hay un solo punto geográfico en el universo de hoy que podamos decir que es el centro de ese evento inicial. El centro está, de alguna forma, en todos lados, o quizás más exacto, en ningún lugar específico. Esta puede ser una idea difícil de entender. Nuestras mentes están acostumbradas a que las cosas tengan centros. Una pelota tiene un centro, una galaxia tiene un bulto central. Pero el universo entero funciona diferente. Su forma, como la describe la relatividad general, permite esto. Puede ser limitado y sin bordes, como la superficie de una esfera de 3 dimensiones, o infinito y plano, estirándose sin fin. En cualquier caso, no se necesita ni se sugiere un punto central especial. Ya hemos hablado de la idea del universo observable, una esfera a nuestro alrededor, limitada por la edad del universo y la velocidad de la luz. Su radio actual es de unos 46.5 mil millones de años luz. Este es el pedazo del universo que en principio podemos ver. Pero, ¿qué hay más allá de este horizonte? ¿Hay más universo allá afuera? Casi todos los científicos están de acuerdo en que sí, probablemente muchísimo más. El pedazo que podemos observar es seguramente solo una partecita pequeña del total, una islita chiquita en un océano cósmico grandísimo. Si el universo es de verdad plano, como dicen los datos de ahora, entonces lo más probable es que sea infinito, estirándose para siempre, lleno de más galaxias, más estrellas, más planetas, un tapiz sin fin de cosas en el universo. Esto es algo que vuela la cabeza. Un universo infinito tendría una cantidad infinita de materia y energía. Significaría que mucho más allá de nuestro horizonte podría haber partes del espacio tan lejanas que su luz nunca nos llegaría. Están desconectadas por causa y efecto de nuestra parte del universo. Incluso si el universo es limitado, pero mucho más grande que la esfera que podemos observar, igual sería grandísimo. Imagínenlo como una hiperesfera gigante, algo así como la superficie de una esfera pero en 3 dimensiones. Estaríamos en la superficie de esta hiperesfera y solo podríamos ver un pedacito curvo de ella. El universo más allá de nuestro horizonte sería simplemente más de lo mismo. Más galaxias, siguiendo las mismas leyes de la física. No hay razón para pensar que el universo se acaba de golpe justo donde nosotros dejamos de ver. Eso sería volver a pensar que la Tierra es el centro, o más bien, que lo que observamos es el centro. Entender que el universo no tiene borde ni centro puede ser algo muy profundo. Cambia nuestra forma de ver nuestro lugar en el universo. Por siglos, la gente muchas veces se puso en el centro de la creación. La Tierra era el centro, luego el Sol, luego quizás nuestra galaxia. Pero la ciencia poco a poco nos ha mostrado algo diferente. Una realidad más humilde, pero quizás más maravillosa. No estamos en un lugar especial. Nuestro planeta, nuestra estrella, nuestra galaxia son comunes y corrientes, partes de un universo que es grandísimo y en su mayor parte igual en todos lados. Darse cuenta de esto puede despertar muchas emociones. Quizás sentirnos pequeños, sin importancia, frente a algo tan grande que no podemos ni imaginar. Pero también puede hacernos sentir muy conectados. Somos parte de este gran tapiz del universo,
hechos del mismo polvo de estrellas que las galaxias lejanas. Nos rigen las mismas leyes de la física que le dan forma al universo. Hay una belleza en estar así conectados, una belleza en que podamos entender aunque sea un poquito de todo esto. Entender esto es un gran logro de la curiosidad humana. Que no haya borde significa que no hay un límite final para explorar. Que no haya centro significa que no hay un punto de vista con privilegios. Todos los lugares son, de alguna forma, igualmente parte del universo. Esta forma de ver las cosas nos anima a mirar hacia afuera, a seguir buscando saber más, a entender de dónde vino todo, cómo ha cambiado y qué pasará al final. El universo es una fuente de maravillas sin fin. Sus misterios siguen siendo un reto y nos inspiran. Nos invita a ser curiosos, a preguntar, a aprender. Así que mientras miramos el cielo de noche, recordemos: vivimos en un universo sin límites y sin centro, flotando en un puntito azul pálido en un océano de estrellas. Esta forma de ver las cosas no nos hace menos. Al contrario, eleva el espíritu humano, nuestra capacidad de pensar, de explorar y de apreciar. El universo es de verdad un lugar de misterio. Pero es un misterio que tenemos el privilegio de investigar. Nuestro viaje de descubrimiento está lejos de terminar. Las maravillas del universo nos esperan. La historia del universo es seguramente mucho más grande. El universo, enorme, misterioso y hermosísimo. Por miles de años la gente ha mirado las estrellas y se ha preguntado: ¿de dónde vino todo? ¿Cuál es el origen de todo lo que vemos? ¿Cómo empezó este gran dibujo cósmico? ¿Cuál es la historia detrás de este vasto universo? La ciencia, que siempre busca entender, nos da una explicación. Esta historia se conoce como la teoría del Big Bang. Es lo más importante de la cosmología moderna, nuestra mejor explicación científica de cómo empezó y cambió el universo. Nos dice que nuestro universo apareció de repente, no de un vacío que ya existía, sino de un estado superdenso y caliente. Edwin Hubble, en los años 1920, nos mostró que las galaxias se están alejando de nosotros, y mientras más lejos están, más rápido se van. Entonces, ¿qué dice exactamente la teoría del Big Bang? Dice que hace unos 13.8 mil millones de años, toda la materia y energía del universo que podemos ver estaba junta en un estado supercaliente y denso que no podemos ni imaginar. Esta expansión hizo que el universo se enfriara y se hiciera menos denso, y con el tiempo permitió que se formaran los átomos, luego las estrellas, las galaxias y al final nosotros. Entender el Big Bang es muy importante porque nos da una base clara para entender todo lo demás sobre el cosmos. Predice que existe la radiación cósmica de fondo de microondas, un brillo suave que quedó de ese estado caliente del principio. Es una teoría que se ha probado y mejorado durante décadas y sigue guiando cómo exploramos el universo. El viaje para entender de dónde venimos en el cosmos es una de las aventuras más grandes de la mente humana, y el Big Bang es nuestro capítulo actual más interesante y revelador. Cuando oímos la palabra Big Bang, es fácil imaginar una explosión gigante. Imaginamos una bomba que explota en un punto específico, en un espacio vacío y oscuro. Pedazos, que serían las galaxias, salen volando desde ese punto central. Esta es una imagen muy común que muchas veces vemos en películas o dibujos. Sin embargo, esta idea, aunque parezca emocionante, en realidad nos confunde. El Big Bang no fue una explosión en el espacio. Fue algo mucho más suave, pero mucho más importante. Fue una explosión espacio mismo. La confusión viene de lo que vemos todos los días con las explosiones. Un cohete explota en el cielo. La dinamita explota en el suelo. GAP-2S. Estas cosas pasan en un lugar dentro de un espacio que ya existe, pero el universo, según la teoría del Big Bang, no tenía un espacio que ya existiera antes. No había una fuera hacia donde explotar, no había un punto central desde donde todo salió volando. En lugar de eso, el espacio mismo empezó a crecer. Piénsalo así: si el Big Bang fuera una explosión en un solo punto, entonces el universo tendría un centro. Podríamos señalar un lugar específico en el cielo y decir: ahí es donde todo empezó. Pero no es así. El Big Bang fue el comienzo de todo el espacio y el tiempo.
Si el Big Bang no fue una explosión en un solo punto, entonces ¿qué fue? La respuesta es simple y muy complicada a la vez. El Big Bang pasó en todas partes del espacio al mismo tiempo. Esto quiere decir que cada puntito en el espacio enorme de nuestro universo actual fue, al mero principio, parte de ese estado inicial supercaliente y superdenso. No hubo un lugar especial donde todo comenzó. Más bien las condiciones para el Bang, la expansión rápida, estaban en todo lo que se convertiría en nuestro universo visible, y quizás mucho, mucho más. Piensa en el universo que vemos hoy. Es enorme, quizás infinito. Si retrocedemos el tiempo, siguiendo la expansión hacia atrás, todo este espacio, con toda su materia y energía, se junta. Pero no se junta en un solo punto en un vacío que ya existía. Sección 5. Otra pizca de entendimiento. El modelo del pan con pasas. Otra comparación útil para entender que el Big Bang pasó en todas partes es el pan con pasas que está creciendo en el horno. Imagina que tienes una masa de pan y le has mezclado pasas por todos lados. Estas pasas son como las galaxias, y la masa es como el espacio. Cuando pones la masa en un horno tibio, empieza a crecer y a expandirse. ¿Qué les pasa a las pasas? Cada pasa se aleja más de todas las otras pasas, mientras la masa crece de manera pareja. No hay un solo punto dentro de la masa que sea el centro de esta expansión. Desde el punto de vista de cualquier pasa, todas las demás pasas parecen estar alejándose de ella. Sección 6. El dónde del Big Bang, definiendo en todas partes en un universo que crece. Cuando decimos que el Big Bang pasó en todas partes, ¿qué significa realmente en todas partes cuando el universo apenas nacía? Es una pregunta que tiene que ver con la forma y el tamaño posible de nuestro cosmos. Si el universo es infinito, entonces el Big Bang pasó al mismo tiempo en un espacio infinitamente grande que, en ese primer momento, era infinitamente denso. Cada punto en este espacio infinito empezó a alejarse de todos los demás puntos. No había orilla, no había límite, solo un estado infinitamente grande, supercaliente y denso que se expandía rápidamente. O también, el universo podría ser finito pero sin orillas, como la superficie de una pelota. Sección 7. Ondas cósmicas. Lo que significa un universo nacido en todas partes. Entender que el Big Bang pasó en todas partes, y no desde un solo punto, tiene consecuencias muy grandes para cómo entendemos el universo. Primero, explica por qué el cosmos se ve igual en todas partes y en todas direcciones cuando lo miramos a gran escala. Que se vea igual en todas partes significa que el universo es más o menos el mismo en cualquier lugar, con una distribución parecida de galaxias y cosas. Que se vea igual en todas direcciones significa que es más o menos el mismo sin importar hacia dónde miremos. Si el Big Bang hubiera sido una explosión en un solo lugar, esperaríamos ver grandes diferencias dependiendo de qué tan lejos o en qué dirección estuviéramos de ese punto central, una orilla o un cambio gradual quizás. Pero eso no es lo que vemos. Sección 8. Ecos de la creación. La radiación cósmica de fondo como prueba. Quizás la prueba más fuerte de que el Big Bang pasó en todas partes es la radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB. Este brillo suave de microondas baña todo el universo, llegando a nosotros desde todas las direcciones de forma casi perfecta. Es literalmente el resplandor que quedó del Big Bang, el calor que sobró de ese estado inicial supercaliente y denso, enfriado por 13.8 mil millones de años de expansión cósmica. Su descubrimiento en 1964 por Arno Penzias y Robert Wilson fue una confirmación importantísima de la teoría del Big Bang. Sección 9. Nuestro lugar en un cosmos que crece. ¿Por qué esta idea es importante? Entonces, ¿por qué es tan importante entender que el Big Bang pasó en todas partes, y no solo en algún punto lejano y misterioso? Entender esta idea cambia por completo cómo vemos el universo y nuestro lugar en él. Significa que no somos solo observadores de algo cósmico que pasó muy lejos y hace mucho tiempo. Más bien estamos, literalmente, dentro de lo que quedó de ese evento primordial. El mismo espacio en el que vivimos es el espacio del Big Bang, que está creciendo constantemente. Los átomos que forman nuestros cuerpos se crearon en procesos
que empezaron con esa expansión universal. Esta forma de entenderlo apoya el principio cosmológico, la idea de que no hay un lugar especial o con ventajas en el universo. Si el Big Bang pasó en todas partes, entonces todos los lugares comparten una misma herencia cósmica. Esto quita a la humanidad, a la Tierra y a nuestra galaxia de cualquier posición central o única. Somos parte de un sistema enorme que cambia y que es igual en todas partes y en todas direcciones a gran escala. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, tuvo un comienzo. A ese comienzo lo llamamos el Big Bang. Es el momento en que nuestro universo apareció de repente. Antes del Big Bang no existía el espacio ni el tiempo, tal como los conocemos. Este único evento preparó todo para el gran espectáculo cósmico que vino después. Imaginen toda la energía y toda la materia del universo apretadas en un punto chiquititito. Luego, en una partecita de un segundo, empezó a crecer. Esto no fue una explosión en un espacio que ya existía. Fue una explosión espacio mismo. El espacio empezó a estirarse, llevando con él la energía y la materia. Este crecimiento sigue hasta hoy, como un eco directo de ese primer momento increíble. El universo sigue creciendo, sigue cambiando desde ese único origen. Al estudiar los ecos del Big Bang, como la radiación cósmica de fondo de microondas, podemos armar esta historia increíble. Es un viaje de descubrimiento que nos muestra lo especial que es nuestro universo y nuestra vida en él. Entonces, ¿qué fue exactamente el Big Bang? Es fácil imaginarlo como un fuego artificial gigante en la oscuridad. Pero eso no es del todo correcto. No había una fuera donde pudiera explotar. Más bien, el Big Bang fue el crecimiento rápido del espacio mismo. Todo el espacio, todo junto, empezó a estirarse y a crecer. Comenzó desde un estado con una densidad y una temperatura que no podemos ni imaginar. En esas primeras partecitas de segundo, el universo era una sopa hirviendo de energía. Estaba más caliente que el centro de cualquier estrella que vemos hoy. Mientras el espacio crecía, esta energía empezó a enfriarse. Este enfriamiento fue muy importante. Permitió que las partículas principales empezaran a formarse de la energía pura. Los quarks y los electrones, los ladrillos de la materia, empezaron a aparecer. Después de unos pocos minutos, el universo estaba lo suficientemente frío para que se formaran protones y neutrones. Algunos de ellos luego se unieron para crear los primeros núcleos de los átomos. Durante miles de años, el universo fue una niebla caliente y densa de estas partículas con carga y luz. Luego, unos 380.000 años después del Big Bang, ocurrió otro cambio muy importante. El universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se unieran con los núcleos. La luz de ese momento todavía está viajando por el universo. El universo al principio no era solo un desorden al azar. Estaba gobernado por leyes principales y contenía ingredientes especiales. Estos ingredientes eran las partículas más pequeñas y las fuerzas principales. Partículas como los quarks, los leptones, como los electrones, y los bosones, y fuerzas como la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Estos son los ladrillos básicos de todo. La forma en que estos ingredientes se mezclaron y trabajaron juntos fue clave. Fue como una receta del universo, y cada ingrediente tenía que estar en su punto justo. Piensen en cómo son estas partículas, sus masas, sus cargas. Estos valores parecen estar ajustados con mucha precisión. Si fueran un poquito diferentes, el universo podría ser irreconocible. Las fuerzas también tenían que tener potencias especiales. La gravedad junta la materia para formar estrellas y galaxias. Cada una tiene un papel muy importante en el universo que vemos. Esta idea de un universo que está justo en su punto nos lleva a algo llamado el problema del ajuste fino. Significa que muchas de las constantes principales de la naturaleza parecen estar ajustadas con exactitud. Si fueran incluso un poquitito diferentes, el universo no sería bueno para la vida. O quizás ni siquiera tendría estrellas o galaxias. Es como si el universo estuviera en equilibrio sobre el filo de un cuchillo. Las condiciones necesarias para que existamos son increíblemente especiales.
Piensen en la fuerza de la gravedad. Si fuera un poquito más fuerte, las estrellas gastarían su combustible mucho más rápido. Si la gravedad fuera mucho más fuerte, el universo podría haberse vuelto a encoger hace mucho tiempo. Al revés, si la gravedad fuera un poquito más débil, las estrellas y galaxias quizás nunca se habrían formado. El universo sería una sopa aguada y fría de partículas. La constante cosmológica, que afecta qué tan rápido crece el universo, es otro ejemplo. El valor que vemos es increíblemente pequeño. Si fuera mucho más grande y positivo, el universo habría crecido demasiado rápido. Si fuera grande y negativo, el universo se habría encogido. Este nivel de exactitud es de verdad sorprendente. Sección 5. Demasiado rápido, demasiado vacío. El peligro de un crecimiento veloz. Vamos a ver qué podría haber pasado si el Big Bang no hubiera sido perfecto. Imaginen una situación donde el crecimiento inicial del universo fuera solo un poquitito más rápido, apenas una pequeña parte del 1% más energética en su empuje hacia afuera. ¿Cómo se vería un universo así? Parece un cambio pequeño, pero las consecuencias serían gigantes. El baile delicado entre el crecimiento y la gravedad se arruinaría por completo. En este universo demasiado rápido, la materia se habría esparcido increíblemente rápido. A la gravedad le costaría mucho trabajo ganarle a esta dispersión tan rápida. Sería como intentar construir un castillo de arena en un huracán. Los ladrillos simplemente saldrían volando antes de poder pegarse. Sin que la materia pudiera juntarse, no habría galaxias. Si el crecimiento fuera demasiado rápido, estas islas nunca se formarían. Y si no hay galaxias, no hay estrellas. Las estrellas nacen de nubes de gas y polvo que se encogen dentro de las galaxias. Entonces, un universo que creció demasiado rápido sería un lugar muy triste y vacío. Sección 6. El gran colapso. Un universo que nunca arrancó. Ahora pensemos en lo contrario. ¿Qué pasaría si el crecimiento del Big Bang fuera un poquito más débil? Imaginen que el empujón inicial hacia afuera fuera un poquito menos fuerte. O, lo que es igual, ¿qué pasaría si la cantidad de materia, y por lo tanto la gravedad, en el universo joven fuera un poquito mayor? De nuevo, un cambio que parece pequeño, pero con consecuencias terribles y mortales para el universo. Esta vez, en lugar de crecer para siempre hacia el vacío, el universo tendría un destino diferente, una vida mucho más corta y más violenta. Así, la gravedad le ganaría rápidamente al crecimiento débil. El universo igual empezaría creciendo como el nuestro, pero este crecimiento no duraría mucho. Como una pelota lanzada hacia arriba con muy poca fuerza, iría más despacio, se detendría y luego empezaría a caer. El universo empezaría a encogerse. Las galaxias, si es que tuvieran una pequeña oportunidad de formarse, se apurarían unas hacia otras. Todo el universo iría directo a un colapso terrible. A este colapso se le llama a menudo el Big Crunch. Mientras el universo se encogiera, se volvería más caliente y más denso. El universo, en efecto, se destruiría a sí mismo, mucho antes de tener la oportunidad de madurar. Sección 7. ¿A dónde se fue toda la antimateria? Una cuestión de sobrevivir. Hay otro misterio muy grande del universo muy joven. Tiene que ver con la materia y su gemela extraña, la antimateria. La física nos dice que cuando la energía se convierte en masa, debería crear cantidades iguales de materia y antimateria. Por cada electrón debería aparecer un antielectrón, positrón. Por cada quark, un antiquark. Esto es lo que vemos en nuestros aceleradores de partículas. Entonces el Big Bang debería haber creado un universo con un equilibrio perfecto entre materia y antimateria. Pero si eso pasó, tenemos un problema. Cuando una partícula de materia se encuentra con su gemela de antimateria, se destruyen mutuamente. Desaparecen en un estallido de energía pura. Así que si el universo joven tenía cantidades iguales de las dos, todas deberían haberse encontrado y destruido. Pero aquí estamos. Estamos hechos de materia. La Tierra, el Sol, las galaxias, todo está hecho de materia. Entonces, ¿a dónde se fue toda la antimateria? Sección 9. Un universo hecho para la vida, nuestro hogar improbable. Nuestro universo es un lugar muy especial.
Las condiciones del Big Bang fueron increíblemente exactas. La velocidad de crecimiento tenía que ser la correcta. La cantidad de materia tenía que estar en equilibrio. La diferencia entre materia y antimateria era crucial. Las constantes y fuerzas están ajustadas maravillosamente. La gravedad y el electromagnetismo permiten átomos estables. Permiten que las estrellas brillen por miles de millones de años. Crean elementos esenciales para la vida. Sin estos valores, el universo sería un lugar sin vida. La perfección del Big Bang permitió nuestra existencia. Desde las primeras partículas hasta las primeras estrellas, desde la creación de elementos hasta la formación de planetas, y luego, la aparición de la vida. Nuestra vida es un resultado asombroso de este preciso comienzo.